Buenas noches, mi nombre es Martín Pardo, pertenezco a la Facultad de Jurisprudencia de la PUSE, estoy en séptimo semestre. En este video voy a hablar acerca de emprendimiento y movilidad humana, acerca de lo que se vio en los videos de la presente clase y en las capacitaciones. Primero, quiero aclarar que es importante mencionar que una empresa no es lo mismo que una sociedad. Son cosas diferentes. La empresa puede ser cualquier tienda local que cuente con empleados, que desarrolle una actividad económica. Puede ser de una o varias personas sin necesidad de cumplir con los requisitos y formalidades que cumplen las sociedades, ya que éstas deberán cumplir con unas formalidades especiales. Pero las dos tienen la misma validez. Respecto al emprendimiento, se mencionó que de igual forma es una actividad económica, pero únicamente de personas naturales. Ahora bien, como todos saben, las personas naturales, las personas deben pagar tributos de acuerdo a las ganancias que generen. Estos son los impuestos generados por facturas. Sin embargo, a raíz de la pandemia pudimos visualizar que los emprendimientos no se beneficiaban de este tipo de impuestos, ya que, bueno, esto es claro. Obviamente en la pandemia hubo mucha crisis en todo sentido, crisis de salud, crisis económica, en todo sentido. Y obviamente, incluso para las empresas grandes, tuvieron problemas con poder subsistir, por decirlo de alguna manera. Mucho más para los emprendedores. Entonces, ellos salieron perjudicados, por lo que mediante reforma dejaron de emitir facturas y empezaron a generar únicamente notas de venta. Todo esto bajo el nombre de régimen simplificado para emprendedores, mejor conocido como el RIMP. Ahora bien, ¿qué es el RIMP? El RIMP permite la emisión de notas de venta, dejando de pagar impuestos únicamente para emprendedores y teniendo que pagar una cuota anual de $60, generando mayor utilidad para negocios pequeños. Quien no puede hacer uso... Para negocios pequeños, perdón. Ahora bien, ¿quién no puede hacer uso de esto? Como se explicó dentro de la capacitación, hay varios casos de personas que no pueden acceder al RIMPE y que entrarán directo al régimen normal, al régimen tributario. Estas personas que no podrán entrar serán las que ejerzan actividades de desarrollo, construcción y o ventas de inmuebles. También de servicios profesionales, mandatos y representaciones. También entrarán en estos casos las personas que realicen transportes, actividades agropecuarias, comercialización petrolera, relación de dependencia. Por ejemplo, según recuerdo de los videos, se hablaba que los abogados, por ejemplo, no entrarían directo en el RIMPE, sino y ellos irían, o nosotros mejor dicho, entraríamos en el régimen normal, más no en el RIMPE. También es importante recordar que tanto para la emisión de facturas como para la emisión de notas de venta se necesita sacar el RUC. Es importante poder sacar el RUC. Esto se lo obtiene yendo al SRI y ahí te dan el RUC, que significa Registro Único de Contribuyentes. Esto, dependiendo de la actividad que tú vayas a ejercer, se te darán ciertas obligaciones. Eso como primer punto acerca de la primera capacitación que estuvimos viendo. Sobre la movilidad humana, tenemos que la migración se puede dar de diversas maneras.
aunque la mayoría de personas cree que solo puede expresarse de manera externa. También existe la migración interna. Esta es la que se da de provincia a provincia. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo, bueno, sería de padre y madre, porque mi mamá es de Ambato y ya por la universidad vino acá a Quito. Esa se la podría considerar una migración interna, ya que se da de provincia a provincia. Igual mi papá, él es de Loja. Bueno, primero él vivió en Piñas con mis abuelitos y sus hermanos y ellos viajaron a Loja, que sería migración interna. Y de Loja, mi papá, para estudiar en la universidad vino acá a Quito. Entonces creo que son ejemplos claros de entender, para entender que la migración no solo se puede dar de país a país o de esa manera, sino que también puede ocurrir esta migración interna, llamada migración interna, que puede ocurrir de provincia a provincia dentro del mismo territorio nacional. Muchas de estas migraciones internas se dan para buscar una mejor situación laboral, económica o académica. Por ejemplo, vuelvo a los ejemplos que puse antes, fue por una situación académica, que aquí en las ciudades donde se encontraban tal vez no se encontraban las carreras que ellos querían o ya en general, tal vez quieren ir a cierta universidad o cosas así, entonces se da esta movilidad humana. La movilidad humana es un derecho que tenemos a la libre circulación, definido específicamente como la movilización de personas de un lugar a otro, pese a que suele ser un proceso complejo y motivado, ya que por lo general algo sucede para que una persona tenga que salir de su lugar de origen. Recordando que en la actualidad también existen problemas políticos en la mayoría de países. Entonces, quiero aclarar también que una visa es un permiso que emite el Estado para quedarse en cierto lugar. Y también se nos hablaba en la capacitación que en realidad necesitamos visas, que estas personas que te dicen que viaja a tal lugar sin visa o que no necesitas así, que no es tan cierto porque en realidad sí necesitas. Lo que pasa es que no necesitas sacar una visa previa. Esto es muy importante en realidad también. Como dije antes, muchas de estas migraciones ocurren, ya hablando de migraciones que son de países, de país a país, ocurren por crisis económicas. Se habló también en la capacitación acerca de la crisis económica que se vive en Venezuela y creo que es muy conocido por todos y lo podemos evidenciar también en nuestro día a día como principalmente personas de este país, de Venezuela, han emigrado a muchas partes de América en realidad. No solo es ah, Sudamérica. Muchos han intentado llegar a Estados Unidos, muchos a veces intentan llegar a Chile, Argentina, Colombia, Ecuador. En realidad se ha dado a demasiados países y todo esto ocasionado por una crisis económica, crisis política, crisis sanitaria, en todo sentido. Em, Creo que en este punto nadie podría decir que no sabe acerca de la crisis que se ha vivido en Venezuela. Entonces por esta razón ha habido muchos migrantes. Em, Eso por un lado. También existen varios grupos migratorios. Son un primer grupo, segundo, tercer y cuarto grupo, cada uno con diferentes características, digámoslo así. Y muchas de estas personas también que migran no conocen tal vez cómo es el proceso en otros países. Por ejemplo, personas que quieren ejercer actividades económicas en otro país y tal vez no saben cómo hacerlo o si pueden hacerlo o también dependiendo de qué manera lograron ingresar al país. Entonces es importante también poder ayudar y orientar a estas personas a que puedan conocer esto. Por ejemplo, para solicitar una visa se necesita información de la actividad, se necesita pasaporte, el pago del arancel que el Estado lo cobra. Por ejemplo, también se necesita y se define como una persona que no sea de riesgo, entendiéndose, por ejemplo, que no tenga antecedentes penales, entre otras cosas. Entonces, lo que se trata de hacer aquí es
poder orientar a las personas para que puedan tener una mejor estadía, digámoslo, aquí y poder que sepan cómo se deben hacer todos los procesos aquí.